Hola, soy Luciano Ávila, soy estudiante de cine, realizador cinematográfico y también escribo para la revista 24 Cuadros sobre cine y series. Y vengo acá a hablarles, creé un poco este canal para hablar sobre cine y películas, compartir algunos pensamientos. Voy a estar haciendo algunas reseñas de películas, también algunas de series y probablemente también algunos análisis no basados en películas, sino en aspectos del cine en general. Hoy les vengo a hablar de una de las películas que más me gustó que de los últimos años, se llama La Casa, The Hunt, o La Cacería, dirigida por Thomas Vinterberg. El personaje principal de la película es Lucas, interpretado increíblemente por Mads Mikkelsen, que le cae una acusación de abuso sexual por parte de una de sus alumnas de jardín. La chica básicamente no sabe lo que está haciendo, o sea, en la película muestran que hay varias cosas que influyen en por qué la chica lo acusó. Básicamente a partir de esta acusación que le hacen a Lucas, todo el pueblo le va a empezar a hacer la vida imposible, pueblo chico, infierno grande, bueno, de eso trata esta película. El personaje principal le cae una acusación de abuso sexual sin demasiado sustento porque la única acusación es una especie de rumor que se empieza a correr. En realidad es una sucesión de un montón de momentos bastante dramáticos, se va construyendo de a poco el drama, arranca como algo pequeño que no sabemos para dónde va a desembocar y empieza a rodar la bola de nieve y se hace más y más grande. Las primeras escenas se dedican básicamente a aclararte eso, que el chabón es un tipo muy dado, que se lleva buenísimo con los pibes, o sea, es un tipo muy macanudo y realmente ver que le pasa algo así es inevitable no sentir pena por él. Entonces, en la película nos identificamos mucho con el personaje y sobre todo siendo que sabemos que no hizo nada, o sea, ver cómo le pasa una cantidad de cosas horribles y le hacen la vida imposible a una persona por básicamente no haber hecho nada, por un rumor nada más que tiró una alumna por motivos que no tienen nada que ver con él. Nosotros como espectadores lo único que queremos es que a Lucas le vaya bien y que se haga justicia, porque realmente es espantosa la situación que pasa el tipo, el chabón no puede ir a comprar, pierde a sus amigos, bueno, otras cosas más que no quiero spoilear, pero básicamente le pasan un montón de cosas espantosas porque básicamente todo el pueblo le empieza a hacer bullying por algo que en definitiva no saben si es verdad. Una de las principales temáticas que desarrolla la película es esto de los chicos nunca mienten. Y la película te muestra lo contrario, no porque sean malvados, no porque quieran hacerle mal a nadie, sino porque a veces son chicos y no saben lo que hacen. Entonces, esta película se cuestiona mucho eso. La primera vez que esta chica da un testimonio, no solo está muy sugestionado por las preguntas que le hacen para indagar, sino que se agarran de muy poco para tomarlo como una confirmación. En cambio, más adelante en la película, como la chica trata de desdecirse y le comenta a sus papás que lo que dijo era una tontería y qué sé yo, y que estaba jugando o no sé qué, nadie le cree. La película está repleta de momentos muy buenos, o sea, tiene muchos momentos intensos, sin necesidad de irse a un dramatismo extremo, como a veces pasa con estas películas, porque en definitiva esta película es un drama, claramente. Y muchas veces en las películas dramáticas se busca generar una mayor tensión a través de los gritos, a través de una situación melodramática que puede llegar a ser molesta. Esta película va por otro lado. La película juega tranquilo y juega muy bien todas esas cartas. El nombre de la película obviamente refiere a toda la cacería que se hace atrás de este pedófilo entre comillas, ¿no? Este supuesto pedófilo interpretado por Mads Mikkelsen. Y en el final, sin spoilear nada, hay toda una analogía muy clara, ¿no? Con todo esto de la cacería y lo que le pasa al hombre personalmente. Cuando lo vean lo van a entender, pero me parece un final realmente muy bueno. Y esta es una película, digamos, cuyo fuerte no siempre está en el final, no es todo un camino medio tedioso para llegar a un final a todo trapo. No, realmente la película se disfruta mucho en todo su visionado, de principio a fin. Y es una de esas películas que no se trata del final, del destino, sino del recorrido que hacemos en el medio, el cual está muy bien armado, como ya dije, hay una progresión dramática muy bien llevada, escenas muy atrapantes una tras de la otra. La dirección de actores, por lo menos en lo que respecta al personaje principal y a Clara, la nenita, estuvo muy bien con lo difícil que es dirigir chicos, la verdad que la nena está muy bien. Y obviamente Mads Mikkelsen la rompe como siempre porque es un grosso y
si bien el resto de los actores también están muy bien, inevitablemente todos quedan chicos al lado de Mads Mikkelsen. Bueno, y esa es mi reseña de La Cacería, espero que les haya sido útil. Si no la vieron, mírenla cuanto antes porque es realmente una película excelente. Abajo en la descripción del video voy a dejar algunos links a la revista donde escribo. Y me gustaría que en los comentarios me dejen, bueno, su opinión sobre la película si es que la vieron. Y también qué tipo de videos les gustaría ver, reseñas, cosas más técnicas o teóricas referidas al cine, análisis, lo que se les ocurra. Bueno, muchas gracias por ver y sobre todo ahora que recién empiezo se aprecia mucho las suscripciones, los pulgares arriba y cualquier tipo de comentarios son más que bienvenidos. Así que bueno, nos vemos pronto.